la continuación de esta guerra, y también es un conflicto importante porque Estados Unidos desarrolla mucho el tema bélico, se desarrolla mucho el tema de las armas de fuego, ¿no? Y también nuevamente para el periodo que combatimos nosotros con Chile, también empleamos algunas armas que se usan en esta guerra, ¿no? Entonces seguimos usando armamento no tan antiguo como pero estamos hablando como unos 15 años de antigüedad, ¿no? A continuación tenemos también otros conflictos, por ejemplo la guerra de la Triple Alianza, que se da ahí en Sudamérica, ¿no? Entre Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Sangrienta, ¿no? Muy así sangrienta. es, eso sí fue brutal. Esa guerra se da entre 1865 y 1870, ¿no? Y después, bueno, tenemos la guerra franco-prusiana. Regresamos a Europa, 1870-1871. Esta guerra también de alguna manera es importante porque marca la pauta para la evolución de las armas de fuego, ¿no? De los fusiles. Y fusiles empleados en esta época también los usa Perú durante el conflicto, ¿no? Entonces estamos hablando que Perú para la guerra con Chile va a emplear armas bastante antiguas, hasta algunas que ya se van acercando más a la misma fecha del conflicto, ¿no? Tenemos la guerra ruso-turca, 1878, ya nos estamos acercando más al problema con Chile. Y regresando a lo que es Sudamérica, Chile tiene toda esta, ellos le llaman una guerra la guerra o la pacificación de la Araucanía, que es toda la zona sur. Ellos quieren tomar toda la zona sur que es actualmente Chile, a partir del año 1861 hasta el año 1883. ¿Ya? Esta es toda la zona de la Araucanía. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es que lo menciono? Porque habían soldados chilenos que estaban en constante lucha en esa zona, ¿no? Entonces, para cuando se da el conflicto contra Perú y Bolivia, es gente que está preparada, que ya viene combatiendo. Un poco lo que nos pasó a nosotros en el año 95 cuando está el tema de la guerra con Ecuador en el CENEPA, ¿no? Muchos de los soldados que van a pelear, acá el señor seguro me puede corregir, ¿no? Ex marino, era gente que estaba pues en el frente interno, ¿no? Peleando contra el terrorismo. Entonces era gente que estaba preparada, ya estaba luchando, y eso ayudó bastante, ¿no? Entonces Chile venía de una situación en la que tenía un conflicto interno, por llamarlo de alguna manera, pero que les estaba sirviendo para poder preparar a sus soldados, ¿no? Experiencia profesional, ¿no? Así es. Militar. No era que esto, no, por favor no me refiero a que esto es una preparación para, no era a propósito. Tenían sus propias ideas, sus propias políticas, pero hace que la gente se mantenga pues activa en ese sentido, ¿no? Entonces, este es un poco lo que sucede unos años previos a lo que va a ser el conflicto entre Perú, Chile y Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese mismo momento en Perú? Si retrocedemos nuevamente, más o menos al año 53, a los años 50, Perú vive un momento, una crisis política bien complicada. Desde el año 53 hasta el año 72, perdón, desde el 55, desde 1855 a 1872, Perú llega a tener 16 presidentes. 16 gobernantes, como querramos. Todos ellos militares. Todos. Unos habían entrado por golpe, ¿no? Otros porque reemplazaron al que le habían hecho el golpe de alguna manera, etc. Pero tuvimos 16 en menos de 20 años. Y todos militares. Recién en el año 72 entra Pardo como el primer presidente civil, ¿no? Entonces estamos teniendo unos cuantos años antes de la declaratoria de guerra, recién nuestro primer presidente civil. Entonces, uno pues como civil entra al poder, y ¿qué es lo que dice?
pucha, si estos patas vienen desde hace 20 años atrás, haciendo golpe tras golpe tras golpe, yo lo que hago es elimino las Fuerzas Armadas o disminuyo la cantidad de militares que pueda tener para poder yo también cuidarme, ¿no? Entonces la situación de Perú al año 79 era con un ejército, si no me equivoco, de unos 3.500 efectivos, 3.500 soldados para un país que tenía mucho más territorio que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, lo cual pues no es inmanejable, ¿no? Entonces, este es un poco, son un poco los antecedentes para poder, para que sepan cuál es la situación que va a vivir el Perú antes de la guerra, ¿no? Otro punto también que creo que es importante es, antes de la guerra Perú no tenía frontera con Chile. Habían 500, teníamos, o sea, nuestra frontera era con Bolivia, ¿no? Antofagasta. Entonces, así es, ¿no? Esta era la costa, Sí. Perú llegaba hasta acá, Bolivia. venía Bolivia, Y luego y de ahí Chile. recién venía Chile. Acá habían 500 Con lo que kilómetros se de, echó 500 el- kilómetros de costa. O sea, de acá de Lima a Trujillo, ¿no? Entonces no existía. Con esta distancia, pues, ¿qué nos íbamos a imaginar tener un conflicto, pues, con un país que no tiene frontera? El día de hoy pasa, pues no. O sea, Estados Unidos puede invadir cualquier otro país, Rusia entra igual, China puede hacer lo mismo, pero en esa época como que no era inimaginable, ¿no? Realmente. Entonces, esto también puede haber sido otro de los temas que hace que se tome, pues, algunas decisiones desde el punto de vista militar estratégico y no prever que algo así hubiese podido suceder, ¿no? Entonces, bueno, puede ser equivocaciones, en fin, pero esta es la situación que nos estaba, que estaba sucediendo, pues, en ese momento, ¿ya? Ahora sí, viendo ya el tema de las armas actualmente, y ahí sí, un poquito de paciencia, porque este punto a veces es aburrido para un montón de gente. Un poco a nivel mundial, a nivel latinoamericano, de lo que estaba, pues, sucediendo en ese momento, ¿no? Excelente, Oscar. Ahora, desde el punto de vista ya de tecnología militar, ¿qué es lo que sucede? Le vamos a regresar nuevamente a más o menos 1850, ¿no? Entonces, en 1850, o por esta época, el armamento era de avancarga. Quiere decir que uno tenía que cargar el fusil por la boca, ¿no? Como han visto en las películas, ¿no? Hasta en la época de los piratas o lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué sucede más o menos por inicio de los años 50, 1850? Un militar francés desarrolla un sistema que se le conoce como el sistema Mini, ¿ya? Este sistema, hasta antes de esa época, nosotros lo que teníamos era un fusil. Luis, ¿puedes agarrar el mío, por favor? Tenlo tú, por favor. Se utilizaban este tipo de fusiles, ¿no? Este es un fusil de avancarga. Si ustedes se dan cuenta, no hay forma de cargarlo por la parte posterior. Entonces estamos obligados a poner la pólvora, después el plomo, que es la bala, un papel para poder taconear, y de ahí se coloca un fulminante para poder encender, pues, la pólvora mediante el disparo que recién sale la bala. ¿Qué sucedía para esta época o antes de esta época? La munición era, como ustedes han visto, una bola de plomo, era esférica, ¿no? Este señor que inventa este sistema Mini lo que hace es desarrolla un proyectil ojival, ¿no? Ya con punta. ¿Qué diferencia hay entre el proyectil esférico y el ojival? Primero, que el proyectil esférico, a la hora que uno lo dispara, el vuelo que tiene, ¿no? O sea, cuando sale volando, sale más o menos haciendo una trayectoria como en ondas, ¿no? Porque no tiene mucha facilidad para poder cortar el viento. Mientras que el proyectil ojival, justamente por la misma forma, puede hacer un disparo bastante recto, ¿no? Entonces, una bala, ¿no? Así es. Los dos son balas. Balas se le conoce al proyectil, a la punta de plomo, que es la que va a salir disparada, pues, por el cañón, ¿no? Por la boca del cañón. Entonces, esta diferencia hace que de ahí, a partir de ese momento, los tiros puedan tener mayor distancia,
puedan ser más precisos, puedan llegar con mayor potencia que en este momento. Entonces, en los años 1850 es cuando se inventa este sistema, ¿ya? Pero, ¿qué había pasado? O sea, seguía siendo un sistema de avancarga, de cargar por la boca, donde habían tres elementos, ¿no? Tenían por un lado la pólvora, el plomo o bala y el fulminante, ¿no? Entonces, estos tres elementos tenían que ser colocados por separado a la hora que se quería hacer cada uno de los disparos, ¿ya? De ahí va avanzando, se dan todos estos conflictos como hemos visto a nivel mundial, y los conflictos obligan a que las fábricas de armas vayan investigando, ¿no?, en lo que es tecnología. Entonces, lo que hacen ellos es, en vez de tener una munición que consta de 3 partes por separado, desarrollan una nueva munición que agrupa todo en un solo elemento, un cartucho, ya, como se le llama el día de hoy, ¿no?, como lo conocemos el día de hoy, ¿ya? Entonces, pasamos de 1850, nos vamos más o menos a 1866, ¿no?, donde lo que hacen es, ya aparece tanto en Francia como en Alemania, y esto se ve en la guerra franco-prusiana, fusiles que ahora utilizan un cartucho completo, que ya está juntando tanto la pólvora como el plomo y el fulminante en un solo elemento, lo cual va a ser mucho más rápido que uno pueda cargar las armas. Hasta esta época, un buen tirador podía hacer 3 tiros por minuto con ese fusil. Tenías que ser un capo. Si no tenías preparación, hacías 1 por minuto, ¿ya? Pasamos al año 1866 y se desarrolla un cartucho, mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar ahorita puntualmente del chasco, ¿ya? El chasco es un fusil de fabricación francesa y que es un fusil que adquiere el ejército peruano, ¿ya? Y este fusil lo emplean justamente en la guerra franco-prusiana, que es justamente el que tiene Luis ahí, ¿no? Como se han dado cuenta, es algo ya bastante distinto al fusil sistema Mini. ¿Qué ventaja tenía este nuevo sistema? Que ya no era de avancarga, por lo tanto no tenías que meter elemento por elemento, sino que ahora era de retrocarga, ¿no? Ya puedes cargarlo, Luis, por favor. Ya se cargaba por la parte posterior y ahí ya metías la munición o el cartucho completo. Entonces ya no perdías tiempo, ¿correcto? Por lo tanto, pasabas de una cadencia de tiro. La cadencia de tiro es la cantidad de disparos que puede hacer uno por minuto, ¿ya? Entonces entonces pasabas de 3 por minuto a 6 por minuto. Habías duplicado esta velocidad para poder disparar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo funcionaba este fusil chasco? Ya pasamos de la avancarga a retrocarga, pero este cartucho era un cartucho que se le conoce como cartucho de papel. Todavía en esa época no se usaba mucho el cartucho metálico como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Correcto, las balas o los cartuchos hoy día son básicamente metal, correcto. El fulminante está en la parte posterior, esto es bronce y tienes la punta de plomo y dentro pues está la pólvora, ¿no? Para ese momento todavía no, si bien ya existían algunos cartuchos metálicos, no eran de uso muy común. Lo que se usa en ese momento es un cartucho de papel o papel con lino, ¿ya? Entonces, este nuevo cartucho tenía esta característica, ¿no? Esta era la punta de la bala, ¿ya? Y acá está este pedacito. Entonces, el cartucho se le conoce a todo este elemento, ¿no? A la combinación de la pólvora, del contenedor en este caso, y de la punta y el fulminante. Todo junto es un cartucho, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? La punta seguía siendo de plomo, como en la época del sistema Mini. La pólvora era la misma.
el empleo de un fulminante era necesario, porque el fulminante es lo que da la chispa para que se encienda la pólvora y pueda salir el disparo por el efecto de los gases. Pero este contenedor, como les decía, era de papel o de papel lino, ¿ya? Y tenía una propiedad que a la hora de disparar se iba a consumir, se iba a quemar, ¿no? Entonces ya no quedaba finalmente ningún cartucho. El día de hoy uno dispara y queda el famoso casquillo, ¿no? Que es este contenedor de bronce ya deshecho, ¿no? En este caso se consumía todo y la punta de plomo salía. Entonces este fusil utilizaba este tipo de cartucho, ¿ya? Por lo tanto hemos pasado de 3 tiros por minuto, ¿no?, a 6 tiros por minuto. Ya tenemos una cadencia, una mayor cadencia, podemos ser más efectivos porque utiliza ya una bala cónica, tenemos distancia. Bueno, ha mejorado todo, ¿no? Pero esta arma tenía una característica. Nosotros el día de hoy, o para los que conocen, un cartucho metálico es disparado a través de un golpe en la parte de atrás o de abajo donde está el fulminante, ¿correcto? Eso es lo que activa. Esto estalla y como tiene una pequeña chimenea, un conducto hacia la parte interna, la chispa hace que se queme la pólvora, se convierte en gas y sale la punta. Pero en esta época, ¿el fulminante dónde está? No está en la base. El fulminante estaba dentro o en la base de la punta de plomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si este cartucho es de papel o de cartón y le ponemos un fulminante acá atrás, a la hora que golpee, ¿qué va a pasar? Lo va a hundir, pues, porque el cartón o el papel es un elemento bastante blando, ¿correcto? Entonces, colocan el fulminante en la parte posterior de la punta de plomo y el percutor o aguja, que es la que tiene que golpear para generar la chispa, tenía que penetrar todo el cartucho, ¿no? O sea, le hacía hueco, atravesaba toda la pólvora, golpeaba el fulminante y este fulminante estallaba y hacía que lógicamente se encienda la pólvora para generar el gas y que pueda salir esto. Entonces, era un sistema más efectivo, era más rápido, pero tenía un problema. En esa época la pólvora era una pólvora bastante corrosiva, ¿no? Los elementos que conformaban la pólvora eran bastante corrosivos y el metal que se utilizaba para esta aguja, este percutor, era de muy mala calidad. Entonces, conforme uno iba disparando, la pólvora iba corroyendo y se iba comiendo la aguja. Y llegaba un momento en que tú disparabas y la aguja llegaba solo hasta ahí. Entonces le hacía hueco, pero no llegaba el fulminante, por lo tanto no estallaba y no podía hacer el disparo. ¿Qué sucedía en ese momento? El soldado efectivamente tenía que agarrar, sacar el cerrojo, cambiar con una herramienta, desarmar el cerrojo, sacar la aguja y poner una nueva aguja. Imagínate, pues en combate no lo sé, pero ni en casualidad, ¿no? Entonces eso era ahora, ese es un problema que se daba por los años pues 60, inicio de los 70, porque la tecnología militar había llegado se había desarrollado hasta ese punto en ese momento. Pero si ya nos estamos yendo 13 años después, 15 años después, al momento de la guerra con Chile, ya es un sistema también bastante obsoleto, ¿no? Bastante en desuso. Los problemas que había con ese sistema era en condiciones meteorológicas como esta. Así es. Tú tenías un cartucho de papel, de cartón, efectivamente, con una lluvia como esta, con humedad de Lima, se te deshacía, ¿no? Es más, la misma munición, más que estaban en los cerros todavía. ¿Cómo? Y más que estaban en los cerros. Así es, claro. No, imagínate, tú estás en tu trinchera y por facilidad, si tú tienes que defender una posición fija, tú no tienes las balas en el bolsillo, las pones a la mano, afuera, y tú vas cogiendo cada una y vas haciendo cada disparo. Imagínate tener estos que eran de cartón, los tienes ahí, tu compañero se movió, pisó y te rompió pues varias balas, ¿no? Entonces empiezas a tener varios problemas ahí logísticos. Una preguntita, ¿Inglaterra armó a Chile y lo asesoró militarmente? Lo que pasa es que ahí hay ese es un tema que habría que investigarlo todavía bastante bien. Por eso le decía en un principio que estas guerras por la Araucanía, pacificación de la Araucanía, es donde Chile se va armando, ¿correcto? Porque ellos tenían esta idea de conquistar todo el sur.
¿ya? De hecho han habido pues intereses, recordemos Ingleses. que en Chile había pues bastante inversión igual. Y para complementar o enriquecer un poquito, Inglaterra fue el foco de la revolución industrial y el armamento, por tanto, era armamento de ellos punta de la era de época, punta, pues claro que los chilenos estaban Francia, bien. Alemania, Claro. Inglaterra, en Europa, y bueno, ya acá en América y Estados Unidos eran los primeros que iban desarrollando todo lo que era la tecnología militar. Otro punto, y tienes razón, me has hecho correr también, que no lo puse en la parte cronológica. Argentina y Chile, desde los años 70 ya tenían un problema por la zona de la Patagonia. No habían todavía, no tenían definidos sus límites y la posibilidad de un conflicto entre estos dos países era bastante alta. Entonces, bastante del armamento que adquiere Chile es para una guerra contra Argentina. ¿Ya? Entonces, realmente, o sea, a Chile el conflicto con Perú y con Bolivia lo agarra bien parado, ¿no? Militarmente entrenado, como decía, con tecnología, armamento de última generación, etc., etc., ¿no? Entonces están en las condiciones perfectas para poder entrar en un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la evolución de alguna de estas armas que después van a ser utilizadas por Perú al momento de la guerra, ¿no? Cuando estalla la guerra ya en 1879, como les había mencionado, veníamos con un ejército profesional como de 3.500 hombres nada más. Nuestro armamento era básicamente este fusil, el Chasco, ¿no? Con este sistema ya antiguo, obsoleto para ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perú agarra, tenía muchos de estos fusiles y los envía a Europa para poder overhaullarlos, ¿no? Para poder actualizarlos de alguna manera. Ya para esa época existía, ya se había desarrollado el cartucho metálico como este de acá, ¿no? Entonces Perú dice, lo que quiero es que agarren estos fusiles y me los conviertan a cartucho metálico, ¿no? Tengo mi carro a gasolina, quiero que me lo conviertas a gas, ¿no? Entonces me instalan una serie de cosas y ya puedo emplear el sistema de gas. En ese momento lo que hacen es cambiar el sistema para que pueda recibir ya munición con cartucho metálico y estar más actualizado, más modernizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el lote de armas que se envían, hay varias que en el camino, o sea, en el proceso de poder acondicionarlas, sufren una serie de problemas o no se logran acondicionar y nos vamos quedando sin algunas armas en ese sentido. Otras sí se llegan a arreglar y son enviadas nuevamente para Perú, pero no necesariamente los arreglos eran de los mejores y eran armas pues que no iban a funcionar de manera pues óptima, ¿no? Entonces, esa es justamente nuestra situación hasta el inicio de la guerra, ¿no? ¿Qué otra situación se nos da? En pleno inicio de la guerra, Perú tiene intención de comprar armamento nuevo, porque sabe que con estos de acá mucho no va a poder hacer, ¿no? Entonces sale Perú a Europa, a las fábricas a comprar, pero se encuentra que mucha de la producción de las armas modernas en ese momento ya había sido comprada por otros países, porque también pues habían países en conflicto y ya habían pues separado, habían hecho sus pedidos, ¿no? Y por otro lado, Chile hace un buen trabajo junto con Inglaterra para bloquearle la compra de armas a Perú en algunas fábricas en países europeos. Y ahí es donde Perú de alguna manera tiene que mirar a Estados Unidos y Perú empieza a adquirir armamento de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y bueno, no solo es que lo tenía que comprar, sino vienen todas las dificultades para poder traerlo e ingresarlo al país, lógicamente, ¿no? Por eso es que los chilenos también empiezan a hacer algunas expediciones por toda la costa hacia el norte para tratar de bloquear el ingreso de las armas a Perú, ¿no? Entonces, esa era la situación de Perú en ese momento, era bastante complicada, ¿no? Frente ya a una guerra, pues, ¿no? Como la que se estaba llevando a cabo. Ahora, yendo ya al tema puntual de las armas. En el caso, ya ahorita estamos en pleno. Eran de animaliza. Animaliza significa que el cañón es como un tubo, como una cañería, ¿no? Tú lo ves y es todo liso por dentro. Entonces, bueno, uno cargaba, pues ponía la pólvora, venía el proyectil esférico, ¿no? De plomo, la
pelota de plomo. A la hora que hacías el disparo, acá había un problema. Como esto no necesariamente era exacto, no cabía justo, a veces los gases se escapaban por acá, ¿no? Pero la mayoría del gas sí servía para poder impulsar el proyectil y hacer el disparo, ¿no? Y como les comentaba, al ser un proyectil esférico, el vuelo del proyectil esférico es más o menos ondulatorio, ¿no? Entonces, uno de los sistemas que se desarrolla es igual en un fusil de avancarga, pero por dentro le habían hecho unas rayas helicoidales, ¿no? Entonces, si uno miraba por dentro, hay como una espiral en la boca, o sea, a lo largo de todo el cañón. Eso lo van a ver ahora que van a agarrar las armas. Esto de acá permitía ya emplear el fusil, la bala, o el proyectil ojival, o sea, ya con forma cónica, ¿correcto? Y las rayas, ¿qué función tenían? Las rayas tenían la función que el proyectil salga girando sobre su eje. Entonces, ya no solo el proyectil, por ser cónico, cortaba mejor pues la resistencia del aire, ¿correcto? Porque hace esto, sino que al salir girando en espiral hace que se mantenga mucho más estable a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? del disparo, ¿no? Entonces esto es cuando pasamos de ánima lisa a la famosa pues ánima rayada, ¿no? O sea, el movimiento sobre su propio eje es para darle estabilidad. Así es, le da estabilidad, efectivamente, ¿no? Entonces, todo esto es parte de este desarrollo militar que se va dando a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX por los constantes conflictos y enfrentamientos que hay a lo largo del mundo. Y es verdad, pues no, cada vez que hay guerras aparecen armas nuevas y eso es lo que, bueno, en ese momento pues no se era ajeno pues a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la situación ya de Perú en plena guerra, ¿no? Ya sabemos que Perú no estuvo preparado para ese momento. Esa no es culpa de Chile, es culpa nuestra. Así de sencillo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar preparados para un conflicto, sea externo, interno, esa responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, teníamos ahí un primer problema. No teníamos un ejército preparado, pocos efectivos y las armas ya eran obsoletas o no eran las adecuadas para eso. Entonces teníamos la receta para el fracaso, pero sí perfecta, ¿no? Y eso es verdad, y así nos duela, es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Entonces, frente a esta situación, pues que ya era más que obvia, nosotros estamos con armamento o fusiles del sistema Mini, como les digo, más o menos desarrollado a partir de 1850. ¿Ya? Se usa de 1850 a 1865, se emplea esto. De ahí teníamos el fusil Chassepot, que es el que Luis les enseñó, que estamos hablando de 1866, que usa este cartucho ya de papel, ¿no? Acá estamos hablando de un arma de avancarga. Este es un arma de retrocarga. Pasamos de 3 tiros por minuto a 6 tiros por minuto, ¿no? Entonces nuestra cadencia de tiro ya aumentó. Pero ya para el momento de la guerra, ya para 1870 en adelante, ya existían los fusiles con cartucho metálico, ¿no? Y estos hacen que la carga y la cadencia de tiro pueda aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué fusiles son los que logra comprar Perú en ese momento en Estados Unidos? Los fusiles Peabody y los fusiles Remington. Acá ya estamos hablando de armas que son del año 72, 74, muy pegadas a la época de la guerra, ¿no? El Peabody, si no me equivoco, es del 7.4 y el Remington es del 7.2, por ahí, ¿no? Estos fusiles ya utilizan cartucho metálico, ya no tienen el problema del cartucho de papel que habíamos hablado previamente. Y estos de acá tienen, por los mismos sistemas de carga, una cadencia de tiro mayor. Acá estamos hablando más o menos de unos 9 tiros por minuto en ambos casos, ¿no?
Entonces, esta, en pocas palabras, es la variedad de armas con las que se enfrenta Perú a lo largo de todo los 4 años de conflicto. Estas armas se han utilizado tanto en la campaña del sur como en la defensa de Lima y después, posteriormente, lo que fue la campaña en la Breña, pues, con Cáceres, ¿no? Entonces, como ven, habían armas bastante antiguas hasta armas que eran actuales o bastante modernas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué problema traía esto? Ya la cola de esto es un problema logístico, es un problema de abastecimiento. Entonces, si yo tengo variedad de armas con variedad de sistemas que han ido cambiando a lo largo de los años, entonces tengo que ser muy preciso y saber a quién le doy qué munición, ¿no? Y eso ya me empieza a complicar a la hora, pues, del combate, ¿no? Entonces, para sumarle a esta receta un problema más, estamos hablando, por ejemplo, que un sistema mini, acá habían varios tipos de calibre, ¿ya? Pero el más común de alguna manera era 0.58 de pulgada. El chaspot era 11 milímetros. El Peabody era 0.45 de pulgada y el Remington 0.43 de pulgada. Todos estos son calibres distintos, ¿ya? Entonces, no solo tenemos armas distintas por antigüedad o por años y por fabricación, sino también tenemos distintos calibres. Entonces, cada arma tenía que usar un tipo de munición particular. Si me acababan las balas de 0.43, no podía usar la del Peabody 45. Si me acababan las de 11 milímetros, no podía usar esas ni esas, ¿no? Entonces, eso fue algo que además ya después se vio en pleno combate, porque hay testimonios de soldados, combatientes peruanos que indican que se les han acabado las balas y no les llegan o les dejan municiones que no corresponden a las que ellos tenían, pues a las armas que ellos tenían, ¿no? Entonces ya empiezan a sumarse, como le digo, otras variables que van complicando ya la situación a la hora, pues, del combate, ¿no? Y nuevamente esto obedece, pues, a una falta, pues, de preparación o de haber previsto cualquier conflicto, pues, ¿no? Por el lado chileno, los chilenos utilizan o estandarizan todo en 2 fusiles, básicamente, ¿no? El fusil con Blaine y el fusil sistema Graz, ¿ya? Este fusil era más o menos del año 71, 72 y este era del año 1874. Entonces, si ustedes ven, básicamente coinciden con las armas, pues, que compra Perú. Claro, Perú las compra ya con plena guerra declarada, ¿no? Chile las había adquirido desde antes, ¿no? Pero ¿qué ventaja tienen ellos o cómo manejan ellos esto? Que ambos eran 11 milímetros. El mismo calibre. ¿Ya? Entonces, en caso de una emergencia, tienen la posibilidad de intercambiar munición entre ellos para poder seguir combatiendo, cosa que acá no iba a suceder ni de casualidad, ¿no? Entonces, acá uno se da cuenta, pues, que hay un criterio, que hay una preparación, ¿no? Entonces, son cositas, claro, oye, pero Perú son como 4 distintos. Puede haber usado 20, iba a ser más difícil todavía, ¿no? Se iba a complicar más la situación, mientras que acá ellos sí preveían, pues, cualquier contingencia realmente. Y con la diferencia de que Sí, hasta en la fecha de fabricación con el armamento chileno viene el tema de la preparación. Entonces, yo puedo tener armas muy modernas, pero si no sé cómo usar esas armas, si no estoy preparado, si no me han entrenado para eso, es lo mismo que nada. ¿Correcto? Es lo mismo que nada. Y eso es lo que le sucede a Perú. Perú no tiene un ejército profesional, no viene con un ejército preparado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las batallas de San Juan y Miraflores, ya para la defensa de Lima, las tropas peruanas están conformadas, al menos para la línea de San Juan, con gente que venía de provincia. Muchos de ellos hablaban quechua, ni siquiera hablaban castellano. Entonces, imagínense poder entrenar a personas que hablan, pues, en realidad en otro idioma, que en su vida han utilizado este tipo de armas. Y además que te traen estas personas y tienes 2 meses para poder prepararlos, pues, y los metes a combate.
imposible, pues, ¿no? O sea, poder ganar una batalla, un combate en esas condiciones, sumándole a todo el tema logístico, vas muerto, ¿no? Entonces, por eso le decía desde un principio que para mí era cuestión de tiempo, ¿no? Claro, otras cosas han podido pasar en el camino, seguro, pero la situación estaba hecha como para que nosotros, de todas maneras, pues, ¿no? Entonces, este es el tema, o un poco el comparativo entre la situación del armamento peruano y el armamento chileno, ¿no? A esto podemos sumarle finalmente que cada una de estas armas, cada fusil, tiene un sistema de carga diferente al otro. ¿Por qué? Porque también seguimos en una época donde se siguen haciendo pruebas, hay un proceso de prueba y error para ver qué sistema es el mejor, ¿no? Al momento que las fábricas van desarrollando sus fusiles. Y ahí ya va a depender que le acomoda más a unos u otros soldados, ¿no? El día de hoy ya los sistemas realmente están homogenizados, es uno solo y todo funciona igual, ¿no? En esa época cada uno tenía un sistema de carga distinto, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esa es la situación así, fría, pura y dura en números, ¿no? Pero creo que es una manera bastante práctica o didáctica como para poder demostrarle a las personas cómo es que llegamos a ese conflicto, ¿no? Igual así todo con estos problemas, en más de una batalla o un combate, Perú estuvo a la talla, ¿no? Algunos lo ganamos, sobre todo en lo que era la campaña de la sierra, pero más por un tema de estrategia, ¿no? Pero igual muchas de las batallas tampoco es que hayamos sido vencidos fácilmente, ¿no? Entonces creo que eso realza bastante el valor y el esfuerzo de las personas que estuvieron defendiendo, ¿no? Por la situación en la que se encontraban en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es toda la parte, llamémosle, histórica, teórica, referido pues a las armas, a los principales fusiles empleados en esa guerra. Acá nos hemos quedado con estas 6, pero realmente se llegan a usar como 17 tipos de armas distintas entre fusiles y carabines, ¿no? Con uno que otro sistema más, con alguna otra variedad de calibres, entonces era bastante variado, siendo Perú el que usó la mayor variedad de ellos, ¿no? Chile sí lo tuvo esto mucho más ordenado, mucho más claro, ¿no? Planificado. Finalmente, para poder también entender un poco los resultados de algunas de estas batallas, ya hemos hablado del problema de la variedad de munición, lo cual trae un problema logístico a la hora de hacer el abastecimiento. Tenemos el problema de la antigüedad de las armas empleadas. Tenemos el problema, por antigüedad de la cadencia de tiro, la cantidad de tiros por minuto que se pueden hacer. Tenemos otro problema más que es la preparación o falta de preparación de los defensores peruanos, ¿no? Y si a esto le sumas que a la hora de entrar en combate Chile entraba más o menos con 3 veces más efectivo que Perú, entonces ya hay una variable adicional que va a hacer o va a terminar por darle la ventaja pues, al ejército chileno en ese momento, ¿no? Ahora, lo que hay que tener bastante claro es una guerra no es un partido de fútbol. O sea, en la guerra tú no te vas a enfrentar ni buscas enfrentarte en igualdad de condiciones, ¿no? Y nadie se mete a la guerra para perderlo, ¿no? O sea, definitivamente te preparas para ganar como sea. Y en este caso, ellos supieron manejar esa situación, ¿no? Y por eso, pues, los resultados negativos que tuvimos en la mayoría de los casos. Finalmente, nada más, había un punto también histórico ahí, que es que estamos en pleno conflicto en el año ya 1881. Argentina le dice a Chile para negociar el problema que tenían en el sur. Y ahí, de alguna manera, Chile tiene que aceptar las condiciones que Argentina le estaba poniendo, porque no podía Chile abrir un segundo frente de conflicto, ¿no? Porque ahí sí no lo iba a poder sostener. Y ahí es donde Argentina le quita la Patagonia. Le quita la bastante de la Patagonia. Entonces, si bien los chilenos
soviéticos se prepararon en un momento para una posible guerra contra Argentina, no se terminó dando, pero los argentinos pues supieron pues en qué momento entrar, ¿no? Alegran algo, ¿no? Entonces, esa era la situación pues por esos años, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto para poder pasar después ya a ver el tema de las armas, ¿no? Creo que quedó todo claro. Bueno, Óscar, primero que nada yo quiero reconocer públicamente el gran esfuerzo y sobre todo el apasionamiento que haces para inculcar valores patrios. Es de digno reconocimiento a la labor que realiza el INEPA. Tú como director, Lucho como comunicador y escritor, y nuestro amigo arqueólogo y todo tu equipo. Me alegra de sobremanera y realmente lo único que me queda es que nos vamos con unas pilas bien puestas y recargados de unas baterías enormes de patriotismo. Yo pido un fuerte aplauso para Óscar. Muchas gracias. Nada, como les decía, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o no quedó claro algo, aprovechen nomás, ¿no? Esos fueron los